Del Señor, donde podamos pulir nuestra fe, ser mejores, aprender del Señor. Gracias, hermanos, por tener ese espíritu de congregarse. Yo estoy completamente convencido, que si tuviéramos la oportunidad de estar todos reunidos hoy en la mañana, pues aquí estuviéramos, las familias, como el hermano Jorge dijo la última ocasión, nos imaginamos a cada hermano su lugar, a cada hermano su sitio, los jóvenes de un costado, las señoritas de otro costado, los hermanos que pues ya tienen una forma muy particular de sentarse en la iglesia, en la banca favorita, ¿verdad? Donde nos sentimos más cómodos. Pero gracias, hermanos, por hacer el esfuerzo de ser fieles mientras dura esta cuarentena, que ya nuestro gobierno nos ha dicho que durará hasta el 30 de mayo, con el favor de Dios. Entonces tenemos lo que resta de abril, estas últimas 2 semanas de abril, y luego vendrá todo el mes de mayo, donde continuaremos haciendo la obra de Dios, pues a través de los medios electrónicos. Pero gracias, hermanos, por sintonizar, gracias por estar con nosotros en este día, y gracias por la oportunidad que Dios nos concede de oír su palabra de manera, ¿cómo puedo decirlo? De manera libre. Gracias gracias a Dios porque tenemos esa bendita oportunidad. Y ahora hasta nuestros hogares. No es que la iglesia se haya cerrado, es que ahora cada casa de hermanos es una iglesia donde está reunido el Señor, y estamos agradecidos a Dios por ese honor y ese privilegio también. Bueno, hermanos, continuaremos con nuestro estudio de escuela dominical a partir de hoy. Les voy a invitar a que abran su Biblia en el Salmo 2. Entonces vamos a ir a la Biblia en el Salmo 2. Usted se pregunta: Pastor, ¿cómo puedo bajar o cómo puedo tener las clases de escuela dominical? En el grupo de WhatsApp hemos mandado el archivo. Entonces lo que usted debe hacer es vaya al grupo de WhatsApp de la iglesia. Si lo está viendo esta transmisión a través del teléfono será un poquito difícil, pero si lo está viendo en otro dispositivo, pues vaya al grupo de WhatsApp de la iglesia, baje el documento y usted puede estar viendo la escuela dominical. Entre tanto, el documento puede irlo viendo, entre tanto mira en otro dispositivo ¿cómo se llama? La lección, la escuela dominical. Ahora, procuraremos muy temprano los domingos estar subiendo la escuela dominical, o tan pronto lo tengamos lista la vamos a subir. Esta escuela dominical ya la tenemos con anticipación. Entonces lo que vamos a hacer es que el sábado por la tarde estaremos enviando las clases. De esa manera le puede permitir a usted tal vez imprimirla en una impresora suya, o bajarla en algún otro dispositivo para poder llevar la lección mientras estudiamos la palabra del Señor. Así que pues tenemos la oportunidad de estudiar las Santas Escrituras. Entonces, hermanos, si van conmigo por favor al Salmo número 2, vamos a leer el Salmo 2, y vamos a leer el Salmo 2, del Salmo 2 los versículos 1 al 3. Ya hemos leído todo el Salmo, correctamente guiados por nuestro hermano. Y vamos a leer el Salmo 2, los versículos del 1 al 3. Después oraremos y entraremos en materia. Dice así, el Salmo 2, del 1 al 3. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Vamos a orar, Señor, al Señor. Padre celestial, venimos a ti esta bendita mañana que nos das. Gracias por la vida que tú nos concedes, Señor. Gracias por la libertad de estar en nuestro hogar, Señor, y poder solemnemente sintonizar el canal de nuestra iglesia para aprender de tu palabra. Gracias porque nos das estos medios y la manera y la forma de poder escuchar la santa palabra del Señor. Te pido que esta mañana, mi Señor, la enseñanza del Salmo 2 traiga muchos beneficios a nuestros hermanos, a mí mismo. Concédenos ser más semejantes a ti, concédenos apreciar a nuestro Señor Jesucristo, Señor, en este Salmo. Y te pido, Padre Celestial, que me des palabras sencillas, Señor, palabras claras para exponer tu palabra en esta mañana a tu pueblo ya reunido. Te pido que nos acompañes en el nombre de Cristo.
Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a estudiar, esta mañana estudiaremos el Salmo número 2, el Salmo segundo, y tenemos allí un versículo de memoria que tenemos que aprendernos para el siguiente domingo. Será el Salmo 2, el versículo 8, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese versículo, se lo tiene que aprender. Usted va a decir: pastor, pero ¿cómo es que lo voy a decir? ¿Cómo me lo va a evaluar? Ahí está la parte importante. Yo no se lo voy a evaluar. Lo que vamos a hacer es que cada padre de familia va a evaluar que cada miembro de su familia se aprenda el versículo, ¿sí? Entonces, yo como esposo le voy a preguntar a mi esposa: ¿te aprendiste el versículo? Y me va a decir: sí, me lo aprendí. Entonces, a ver, dímelo. Y luego ya yo se lo voy a decir a ella. Así que si usted es padre de familia, hermano varón, le voy a encargar esa asignación, ese trabajo, y va a ser una bendición. Y luego, cuando todos los miembros de su familia lo hayan dicho, entonces usted deberá comprobar que también se lo aprendió, ¿sí? Entonces, esa es la manera en cómo vamos a aprender la Biblia y la vamos a memorizar. Así lo vamos a evaluar. Después me manda en el grupo de WhatsApp si se lo aprendió o no, y será una oportunidad para aprender más de la palabra del Señor. Bueno, vamos a ir a la introducción de nuestra lección, que dice así: el Salmo 2 es atribuido a David. En este Salmo, David escribe detalles que tienen que ver con la vida del Rey Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Empieza por hacer una declaración de rechazo de los reyes de la tierra. Después, en el Salmo, revela la reacción que Dios tiene hacia este rechazo, para después finalizar con una amonestación hacia los reyes de la tierra. En este salmo encontramos aplicaciones maravillosas para la vida de un cristiano en este presente. Así que lo que vamos a hacer, hermanos, es estudiar el Salmo número 2, y vamos a ver, amados hermanos, que en este salmo hay, a nuestro entendimiento, hay 3 divisiones principales, ¿sí? Y vamos a estudiar estas 3 divisiones principales para poder aprender cómo es el acercamiento de los reyes o las autoridades que desconocen a Dios, cómo se manifiesta eso, y luego cuál es la reacción que Dios tiene al ver que autoridades de gobierno, los reyes de la tierra e individuos rechazan a Dios, rechazan a Cristo. Veremos cómo Dios reacciona a eso. Y luego, ¿cuál es el consejo que Dios da a estas personas y al resto de las personas para que podamos apreciar la autoridad y señorío de nuestro Señor Jesucristo? Así que lo que vamos a hacer es irnos por partes. Vamos a ver la primera parte. Vamos a ver del versículo 1 al versículo número 3. Tenemos lo que hemos llamado la resolución impía de los reyes de la tierra. Porque dice el versículo 1: ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, aquí, hermanos, es interesante observar que en esos 3 versículos se muestra una protesta generalizada de los reyes de la tierra. ¿Quiénes son estos reyes de la tierra? Bueno, podemos entender por reyes de la tierra los gobernantes de la tierra. En nuestro contexto del presente podemos decir los gobernadores de la tierra, los presidentes de las naciones, ¿sí? Así es como el Salmo empieza, y dice el Salmo que tristemente los reyes de la tierra, aquellos que se amotinan, aquellos que tienen esta idea de estar en contra de Dios, dice la Biblia que aquellos que siguen estos reyes también van a rechazar a Dios, como lo vamos a ver en un momentito más. Ahora, estos versículos se escriben para demostrar que sí hay reyes y naciones, sí hay gobiernos y también hay presidentes, ¿verdad?, de las naciones que rechazan a Dios. Y se manifiesta eso por algunas expresiones que tenemos aquí, algunas acciones.
Ahora, la resolución de estos reyes de la tierra es lo que dice el versículo 3. No rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y vamos a ver todas estas expresiones. Así que miren, vamos a ver en primer lugar que la resolución impía de los reyes se manifiesta con estas tres acciones, ¿sí? Se manifiesta con estas tres acciones. La primera es por amotinarse contra Dios, porque dice el 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí vemos que el versículo 1 dice que una reacción natural para aquellos que rechazan a Dios es que se amotinan contra Dios, ¿sí? Se amotinan contra Dios. Ahora, antes de ir más adelante, quiero explicar cómo están estos tres versículos. Lo que vemos en estos tres versículos es que se manifiesta lo externo, ¿verdad? Y luego lo que el Señor hace es mostrarnos la fuente de aquella motivación. Porque dice, se manifiestan, luego se amotinan, luego dice, piensan cosas vanas, luego dice, se levantan reyes, luego comenta que hay un consejo, ¿verdad? Allí en el versículo número 2, un consejo para hablar en contra de Dios, y todo lo que motiva los motines, lo que motiva los pensamientos, lo que motiva los consejos, ¿verdad? Para hablar en contra de Dios, es que la gente o estos reyes no quieren estar reconociendo el señorío de Dios. Y vamos a ver estas tres condiciones o estas tres manifestaciones de la resolución impía de reyes. Primero, se manifiesta por amotinarse contra Dios. Dice el versículo 1, se amotinan las gentes. Ahora, amotinarse significa se alzan, ¿sí? También significa se pronuncian contra. Amotinarse significa se sublevan, ¿sí? También significa se rebelan. ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué se alzan las gentes? ¿Por qué se sublevan las gentes? Entonces, esto que estamos viendo es la acción de protesta que las gentes hacen contra algo que no están de acuerdo. Normalmente, bueno, en nuestros tiempos actuales podemos darnos cuenta que hay muchos sectores de la población que cuando no están de acuerdo con algo hacen una protesta, a lo que nosotros le llamamos las marchas, ¿no? Algunas de esas protestas y marchas son válidas. Después de todo mundo tiene este derecho, ¿verdad?, constitucional de la libre expresión, pero las motivaciones que llevan a estas personas en algunas ocasiones son motivaciones incorrectas, en otros casos son motivaciones correctas, pero somos familiarizados, es decir, estamos familiarizados con el hecho de que haya alguien que diga no estamos de acuerdo con que el gobierno haya pasado esta ley, y entonces se reúnen un montón de personas, se visten de un mismo color, van marchando hacia determinado lugar de cierta ciudad, o van y protestan afuera de un palacio de gobierno, o van a un monumento histórico de la propia nación y empiezan a elevar proclamas, ¿verdad? Y hay quienes arengan a la gente para que pues exprese que están inconformes, ¿verdad? Entonces, esa imagen que nosotros tenemos, que es muy común, muy popular en nuestra nación, lo hemos visto en diferentes ocasiones, los noticieros los han expresado, esa idea está plasmada aquí en el Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Sí? ¿Por qué se amotinan? Entonces, notemos que los reyes son los que deciden, pero las gentes y los pueblos que estos reyes gobiernan son los afectados. ¿Sí? Entonces, sí podemos ver que se amotinan contra Dios. Hay movimientos que están contra Dios, ¿sí? Y contra todo lo que tiene que ver con Dios. Ahorita veremos un momentito más.
Luego también el versículo número 1 dice que los pueblos piensan cosas vanas. Entonces no solamente el rechazo hacia Dios tiene que ver con algunas manifestaciones físicas de multitudes, sino también que estas manifestaciones físicas antes tuvieron su gestación en los pensamientos, porque dice, los pueblos piensan cosas vanas. Interesante, porque pensar cosas vanas es pensar en todo aquello que no tiene sentido, ¿sí? Aquello que vano aquí se refiere a aquello que es vacío, aquello que no tiene provecho, aquello que no está de acuerdo a lo real. Las gentes piensan, cosas vanas. Y podemos concluir a este punto que hay personas, movimientos, hay filosofías, hay corrientes, hay, ¿cómo le llamamos? Hay promotores que, hundidos en sus pensamientos de rechazo hacia Dios, plantan en las mentes de las personas ideas y criterios y razonamientos que no están de acuerdo a Dios, que no son de honra a Dios, vaya que provocan que la gente rechace a Dios. Los pueblos piensan cosas vanas, y es verdad, hermanos, es verdad. Nuestra nación y las naciones, y nosotros como cristianos hemos atestiguado, hemos oído, hemos visto, ¿verdad? Cómo si hay personas que piensan cosas vanas contra Dios. Hay personas, por ejemplo, que tienen filosofías anti Dios, que los pueblos han querido adoptar, que sectores de la población en una nación han practicado filosofías tales como el evolucionismo, que básicamente es una filosofía donde se ha querido excluir a Dios de todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, vaya, digamos eso. Han querido sacar a Dios de la ecuación y han promovido una filosofía de casualidades. Por ejemplo, la casualidad de que algo en algún punto de la historia del pasado explotó y por casualidad algo provocó esa explosión y de esa explosión salió todo lo que nosotros vemos ahora. Así el elefante como la hormiga, así los bellos atardeceres como los terremotos, y haciendo a un lado a Dios, que es el creador de todas las cosas. Entonces sí hay filosofías anti Dios, entonces sí hay personas que piensan cosas vanas, entonces sí hay autoridades que tratan de plantar en las gentes y los pueblos razonamientos y filosofías que los llevan últimamente a amotinarse contra Dios, a irse contra Dios, a arengar en otros que no deben dejarse guiar por Dios. Personas que piensan que la escritura es un libro obsoleto, un libro viejo, un libro arcaico, un libro que no es relevante para hoy. Sí hay personas así. Entonces este Salmo 2 nos lo deja bien en claro. Hay filosofías, por ejemplo, del feminismo, del feminismo extremo, del, no sé, hiperfeminismo, no sé si exista eso, pero hay filosofías en donde, y creemos nosotros que Dios es quien le ha dotado de dignidad a la mujer, y los cristianos creemos en la dignidad de la mujer y luchamos para que las mujeres, verdad, cristianas y todas en general tengan un grado de dignidad, pero esta filosofía de rechazar la posición de una mujer, de levantarse entre todas las mujeres y decir es nuestro cuerpo, nuestra decisión, si queremos podemos abortar, y las manifestaciones donde van mujeres y hasta exponen su cuerpo, hermanos, eso envilece a la mujer, y no podemos concluir que
no es sino un pensamiento que se ha gestado en la mente de los individuos para rechazar a Dios. Entonces, efectivamente, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los pueblos se amotinan, que la gente se amotina, que los pueblos piensan cosas vanas. O sea, todo pensamiento que saque a Dios de la ecuación es un mal pensamiento, es un pensamiento equivocado. Los cristianos no debemos atesorar cosas vanas. Los cristianos no debemos promover cosas vanas. Ideología de género, pro aborto, pro evolución, porque hay cristianos que apoyan ¿cómo se llama? El creacionismo evolutivo. El Salmo 24 y el versículo 4 dice: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha aspirado por cosas vanas. Ese es el hombre, el hombre que estará en el monte santo con Dios. En primera de Timoteo capítulo 6 y el versículo número 20 vemos otra declaración que tiene que ver directamente con un cristiano que no debe darse a cosas vanas. Primera de Timoteo 6 versículo número 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cuídate de pláticas de cosas vanas. Nosotros como cristianos no podemos caer en esa filosofía, no podemos dejarnos arrastrar por pensamientos que sean anti Dios o que saquen a Dios de la ecuación, o ser selectivos de cuándo Dios está en nuestros pensamientos y acciones y cuando Dios no está en nuestros pensamientos y acciones, cuando es favorable que yo pueda asociarme con Dios y cuando no es favorable que pueda asociarme con Dios. Entonces, que en el cristiano no debe haber esa diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, David dice que los reyes impíos se manifiestan por amotinarse contra Dios, se manifiesta por pensar cosas vanas, y número 3, se manifiesta por consultar contra Jehová, porque dice el versículo 3 del Salmo 2, versículo 2 todavía, perdón: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí lo que tenemos es otro paso que manifiesta un rechazo de los reyes de la tierra. Y este paso o esta manifestación de un rechazo es que las personas, los reyes, los príncipes, se reúnen para tramar algo contra Dios. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces, se revela que los pueblos se reúnen para tramar un plan contra Cristo y su autoridad. Tal vez en las sesiones de gobiernos no digan necesariamente no queremos nada con Dios, pero las resoluciones, las leyes que son antibíblicas, anti Dios, las prohibiciones en algunas naciones de predicar el evangelio, las leyes tal vez de no predicar públicamente el evangelio, las restricciones para las iglesias y muchas otras leyes que en este momento pues no sé, hermanos, puede ser considerado que entran los reyes de la tierra y los encargados de las naciones a consultar cómo podemos no asociarnos con Dios. La idea de consultar es tramar, es dialogar para llegar a una conclusión. Se refiere a la creación de alguna estrategia que lleve al desconocimiento de Dios. Hermanos, los reyes de la tierra sí muchas veces se reúnen para consultar contra Dios. Ahora, los reyes de la tierra pueden ser desde lo más alto en la autoridad del gobierno, como presidentes, como primeros ministros, como reyes, hay realeza todavía en la tierra, pero puede llegar desde ese punto de aplicación, puede llegar hasta todos aquellos que puedan estar en autoridad, como maestros de escuelas públicas, como jefes de empresas,
como jefes de familia, también pueden aplicarse así. Que en algún momento determinado alguien pueda decir, ya no vamos a ir a la iglesia, ya no vamos a buscar a Dios, ya no vamos a participar de algún aspecto de la vida de la iglesia, ya no voy a pelear contra el pecado, ya lo que sea. Hermano, eso puede también caer en consultar en contra de Dios. Y nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Ahora, los reyes de la tierra en este pasaje también es aplicado a líderes espirituales. En el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan estaban predicando en el templo y fueron reprendidos, vean lo que dice en Hechos capítulo 4 y el versículo 25. Hechos 4, 25 dice la Biblia, ¿verdad? 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos, Pedro y Juan, que predicaron en el templo y los maltrataron. Luego, puestos en libertad, dice el 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Ven, aquí menciona que Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los del pueblo, se reunieron para hablar contra Cristo. Se pusieron de acuerdo para decir: llevémoslo a la muerte. Ahora, no solamente tiene aplicación en ese pasaje, ¿sí? Tiene aplicación también en el futuro. En Apocalipsis capítulo 19 y el versículo número 19 también va a haber otra reunión de los reyes de la tierra para luchar contra Cristo. Apocalipsis 19, 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y su ejército. Entonces, ahora imagínense, están aquí los reyes de la tierra del futuro, después de la gran tribulación. Cuando se haya acabado la gran tribulación, lo que va a ocurrir es que Satanás va a enviar un espíritu de engaño para todas las naciones, va a engañar a los reyes de la tierra, se van a juntar todos a una y van a guerrear contra el que viene montado en el caballo blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo tenemos en la muerte del Señor Jesucristo, lo tenemos en el futuro, pero hoy mismo los reyes de la tierra se reúnen, consultan en contra de Dios. ¿Sí? Reyes de la tierra podemos decir presidentes, gobernadores, diputados, podemos decir pastores, sacerdotes, podemos decir padres de familia, podemos decir jefes, los que sean jefes. Entonces, toda persona que abiertamente quiere rechazar a Dios siempre va a promover sus ideas. Tenga cuidado, ¿sí? A quien oye, a quien sigue, a quien admira, hermano, que está usted en la escuela universitaria, que está en la universidad, que toma cursos, lo que sea, no importa cuán inteligente esté la persona que a usted le llama maestro delante de usted dando clase, no importa cuán inteligente se vea, cuántos grados académicos tenga, si rechaza a Dios, usted no debe oír, no le debe robar la fe. Y no importa cuán poderoso sea el jefe que usted tenga, si rechaza a Dios, tenga cuidado. Ahora, ¿qué es lo que estos reyes de la tierra, Salmo 2, versículo 2, qué es lo que estos reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová? Versículo 3 dice, Salmos 2, 3 dice: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, que la resolución impía de estos reyes se origina por un deseo de no estar sujetos al Señor. Esta resolución es con el único propósito de no asociarse, de no asociarse con Cristo, porque dice: rompamos sus ligaduras. Una ligadura sirve para mantener unido algo, ¿sí?
Entonces, estos reyes de la tierra lo que sencillamente están diciendo es: no queremos estar unidos con Dios, no queremos relacionarnos con Dios, no queremos tener nada que nos asocie con Dios, no queremos nada que ver con Dios, ni sus cosas, ni sus principios, ni nada, no queremos nada que ver. Entonces, básicamente lo que estos reyes de la tierra consultan unidos es cómo crear estrategias para no reconocer a Dios. Lo que el salmista está diciendo aquí, y puede ser algo muy terrible, amado hermano, que aún haya personas que no deseen estar asociados a Dios. Nosotros como cristianos debemos estar asociados y también relacionados con Dios. Es decir, que como cristianos no nos debe dar ni vergüenza ni pena ser asociados con el Evangelio y con Dios mismo. En 2 de Timoteo, capítulo número 1 y el versículo número 8, encontramos una expresión muy bonita que quiero leerles. Es 2 de Timoteo 1:8, dice la Biblia así. 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, dice Pablo a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Básicamente lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo es: no te deslindes del Evangelio, no te apartes del Evangelio. Básicamente le dice: busca estar asociado con el Evangelio y que todo el mundo sepa que tú eres de Dios. También en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, nosotros no tenemos, como cristianos, no tenemos ningún motivo para sentirnos apenados en la asociación con Dios. Sin embargo, en el Salmo 2, versículo 3, los reyes de la tierra dicen: no queremos estar asociados con Dios. Todos nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros amigos del presente, nuestros amigos del pasado y también nuestros amigos del futuro deben saber que somos cristianos y que no nos avergonzamos de serlo, porque servimos a Dios, porque seguimos a Dios, porque Dios nos ha salvado. Todo lo que tenga que ver con la asociación de Dios y sus cosas, el cristiano tiene que procurar. ¿De acuerdo? Ahora, notemos que en el versículo número 3 dice: rompamos sus ligaduras. Y luego dice: y echemos de nosotros sus cuerdas. Echar de sí las cuerdas no es que Dios tenga cuerdas literalmente a los reyes, no es que Dios los tenga con cuerdas de a de veras amarrados, no. Echar de sí sus cuerdas tiene la idea de renunciar a una beneficiosa sujeción en Dios. No queremos sus cuerdas, no queremos estar sujetos. Es como si dijeran: no queremos su señorío, no queremos que Él nos rija, no queremos que Él nos gobierne, no queremos su voluntad, no queremos su palabra. Qué grave situación. Que cualquier rey de la tierra, cualquier autoridad, llámese como se llame, y la posición que tenga, cualquiera que ésta sea, qué triste es que pueda decir: no quiero nada con Dios. Oiga, si Dios es el que abre las ventanas de la bendición, si Dios es quien da sabiduría, si Dios es quien guía, Dios protege, Dios puede hacer absolutamente todo. Viene a mi mente un reportaje que leí de manera muy breve de la situación que se está viviendo en Nueva York, donde hay el foco más grande de contaminación por COVID-19 en todos Estados Unidos, en Nueva York. En los últimos días ese número de contagios ha bajado y el gobernador del estado dijo: no lo hizo Dios, lo hicimos nosotros. ¿Cómo es que lo vamos a hacer nosotros
yo pensé, ¿cómo es que lo van a hacer los hombres si un virus que ni siquiera se ve con los ojos, que es invisible, que no sabemos dónde está, tan pronto entra en su sistema, le limitan su fuerza? ¿Cómo un hombre finito puede decir esto que de manera milagrosa se ha podido contener, lo hicimos nosotros? No lo hicimos nosotros, lo hizo Dios en su misericordia. Pero sí, reyes de la tierra no quieren reconocer autoridad de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos siempre tenemos que reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros. No somos nuestros. Voy a utilizar esta expresión, los nuestros no son nuestros, son de Dios. Y en Oseas, capítulo 11 y el versículo 4 hay una expresión muy bonita. Oseas capítulo número 11 y el versículo número 4 dice la escritura así. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Aquí está hablando de cuerdas humanas, de cómo Dios utiliza hombres para guiarnos hacia Él. Pero estos reyes dicen: no queremos nada con la sumisión de Dios. Hermanos, lo más precioso, lo que trae paz, lo que garantiza tranquilidad es que estemos sujetos a Dios, a su autoridad. Entonces esta resolución era para no estar sujetos a la autoridad de Cristo. Esta resolución, hermanos, llevó a amotinarse la gente, llegó también a consultar unidos contra Dios. Y naturalmente aquellos que están en autoridad y tienen esta filosofía, tienen esta idea, tienen este pensamiento que les gobierna, tarde o temprano aquellos que le siguen también adoptarán esta idea, este pensamiento. Ahora, vamos a pensar un poco más y vamos a tratar de entenderlo, entender esto. Fíjense muy bien. Están los reyes de la tierra, que dicen: no queremos sus ligaduras, no queremos asociarnos. Que dicen: echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos su autoridad, ni su influencia, ni nada de Dios. Consultan príncipes y reyes, traman eso. ¿Cómo podemos hacerle porque no queremos nada que ver con Dios ni sus cosas? Y luego este pensamiento se impregna en grupos, en personas, y luego están ahí: crucifícale, crucifícale. ¿Me entienden? Como en el pasaje. ¿Cómo mira Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es el razonamiento de Dios en todo esto? ¿Cuál es la reacción de Dios en este asunto? ¿Cómo respondería Dios? Bueno, el versículo 4 dice la respuesta divina contra los reyes. Vean el 4, dice: el que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Fíjense, mientras que los reyes impíos, los gobernadores, la gente que rechaza a Dios, trama y alienta y anima a pueblos de que no quieran nada con Dios, Dios desde el cielo reacciona burlándose. Entonces, lo que vemos en primer lugar en estos versículos del 4 al 9 es una respuesta que revela indignación. Dios responde a eso, Dios reacciona a eso. Y la manera como Dios reacciona es con indignación. Y su indignación se mira así. Primero se mira que Dios se ríe a manera de burla. Notemos que los motivos y las expresiones de rechazo contra Dios llegan hasta el cielo. El que mora en los cielos. En otras palabras, desde el cielo Dios se reirá de ellos, Dios se burlará de ellos. Y lo que tenemos aquí es una respuesta
que en divina soberanía termina por despreciar estos intentos de impedir que el Señor Jesucristo reine, que el Señor Jesucristo ejerza su autoridad, que el Señor Jesucristo imponga su influencia en las naciones. Hermanos, cada vez que las naciones han decidido rechazar la autoridad del Señor Jesucristo, Dios se ha reído de ellas. En el Salmo 59 y el versículo número 8, para comprobar esto, Salmo 59 y el versículo número 8 dice: mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Esto se refiere no que se burle de manera maliciosa, sin motivo, Dios contra una nación, sino que básicamente es una reacción divina de insolencia. Es decir, Dios se ríe, Dios se burla por lo insolente que es para una persona querer rechazar la autoridad de Dios. Dios lo mira y se burla como si usted y yo nos burláramos si una hormiga agarra una espada y nos grita a nosotros desde abajo. Una hormiga le grita a usted, le grita a mí, que nos diga: te voy a derrotar. Es como nosotros nos riéramos. Ese es el espíritu, esa es la idea que está aquí. Hermanos, si nosotros queremos la bendición de Dios y no el rechazo de Dios, un cristiano que no quiera la sumisión a Dios, que no quiera la autoridad de Dios, que no quiera asociarse con Dios, un cristiano que piense cómo hacerle para que con mis amigos nadie sepa que yo soy de Dios, y con la iglesia sí soy de Dios, y un cristiano que adopta las filosofías antibíblicas, Dios desde el cielo puede lamentarse, sí, pero también puede burlarse de él. Entonces, usted asóciese con Dios, sujétese a Dios, ame a Dios, siga a Dios, proclame a Dios, que todo el mundo sepa que usted es cristiano y no hay nada de pena en ello. Así que Dios, hermanos, desde los cielos se ríe, se burla, dice la Biblia. El Señor se burlará de ellos, de aquellos que intentan rechazar a Cristo para que éste no reine. Pero también dice la Biblia ahí en el versículo 5, dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así que por un lado Dios menosprecia esa acción de romper ligaduras, de echar las cuerdas, de no asociarse, ¿verdad?, los reyes de la tierra, de no estar sumisos a la autoridad de Cristo. Dios se ríe, pero Dios se aira, Dios se enoja. Los reyes de la tierra que desprecian el señorío del Señor Jesucristo pueden recibir de parte de Dios una reprensión, y puede Dios provocar una turbación. Los medios de Dios para llamar la atención de las naciones son infinitos e ilimitados, hermanos. ¿Cómo puedo decirlo? No me tome a mal, pero ¿no será este coronavirus, hermanos amados, no será este coronavirus una reprensión de Dios a las naciones? No digo que lo sea, no digo que sea castigo, solo quiero pensar con usted, ¿no será este virus una plaga enviada por Dios para llamar la atención del mundo? Dios prometió no volver a enviar un diluvio al mundo, pero nunca prometió que no enviaría algo para hacer reflexionar a un individuo. Una persona que rechaza a Dios y que no quiere nada con Dios, Dios tiene formas muy peculiares y particulares de llamarle la atención. Dios puede mandar turbación, como dice el versículo número 5. Dios puede turbarlos con su ira. Y esto es lo que Dios hace, esa es la respuesta de Dios. Así que esta respuesta divina hacia estos reyes que quieren rechazar, a esta respuesta divina a personas que no quieren asociarse con Dios, que no quieren la autoridad de Dios, que piensan cómo vivir en este mundo
como cristianos y como no cristianos, esto, mis amados hermanos, Dios lo mira desde el cielo y Dios se aira, se enciende su ira y se burla de ellos. También, hermanos, la manera en que Dios responde a estos pensamientos de los reyes de la tierra, dice el versículo número 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, yo publicaré el decreto, dice el 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este pasaje aquí vemos que Dios hace una respuesta de confirmación o vindicación. Ahora, hagamos un pequeño resumen. Vean, son los reyes de la tierra, son reyes de la tierra motivados por acciones impías, no quieren nada con Dios, no quieren estar asociados con Dios, rompamos sus ligaduras, no quieren la autoridad de Dios, echemos de nosotros sus cuerdas, quieren planear cómo llevar a cabo eso, se juntan y llevan esta filosofía a los pueblos que se motinan y piensan cosas mal. Hay toda una maquinaria de trabajo, de rechazo hacia Dios, y Dios se burla, Dios les manda turbación, pero muy a pesar de lo que los pueblos imaginan o proclamen su rechazo hacia Cristo, con todo, hermanos, Dios ha determinado que Cristo reine. Aunque los pueblos se amotinen, aunque la gente piense en cosas vanas, aunque haya consejos contra Dios y consejos contra Cristo, aunque haya muchas filosofías en este mundo para desechar y rechazar a Dios, Dios dice en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Dios no le turba que las naciones no quieran reconocer a Cristo. A Dios no le turba que la gente rechace a Dios o rechace las cosas de Dios. Cristo va a reinar, es lo que está diciendo. Así que Dios ha establecido a Jesucristo como rey en Jerusalén, mi monte santo. Eso, amados hermanos, obedece al pacto que Dios hizo con David, de que nunca le faltaría a David un rey que se siente en su trono, y eso lo vemos cumplido en el reino milenial, donde Cristo va a sentarse en esta tierra, en un trono, gobernando desde el monte santo Jerusalén, por 1000 literales años. A nadie impresiona que los más importantes científicos, a nadie impresiona que los más tremendos físicos, biólogos, a nadie le interesa que ellos puedan luchar para sacar a Dios de la ecuación. Cristo va a reinar, es lo que dice el Señor. Y eso es un decreto legítimo. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, tú eres, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios no solamente va a decidir que reine, Dios ha jurado que Cristo va a reinar. Así que por más que las personas decidan rechazar a Dios, por más que los que están en autoridad decidan sacar a Dios de la ecuación, Dios dice, me burlo de ellos, me río de ellos, me molesta y mando turbación hacia ellos, pero Dios va a reinar, Cristo va a reinar. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Porque, escuchen, porque no hay estrategas militares que puedan derrocar a Cristo. No hay misiles que puedan golpear el reino de Dios y le puedan hacer daño. No hay estrategia humana, militar, que pueda existir en esta tierra, ni ahora ni en el futuro, que en un momento dado puedan poner en peligro el reinado del Señor Jesucristo y el reino que Él ha establecido en su tierra, en esta tierra. No hay estrategia militar, no hay armas de destrucción masiva, no existen bombas atómicas, no existen armas bioquímicas o químicas o como se diga, que puedan dañar el progreso, el reinado, la autoridad y el poder del Señor Jesucristo, que va a reinar. Y hermano, que ya reine en su corazón y que reine en mi corazón.
Así que por más que los reyes de la tierra, por más que las autoridades que nosotros conozcamos quieran rechazar a Dios y trabajen en un movimiento anti-Dios, anti-Biblia, anti-Cristo, anti-iglesia, anti-vida espiritual, por más que lo promuevan, por más que lo exalten y por más que el ateísmo sea la religión que llegara a ser la religión más importante y la que más gente pueda calar, hermanos, Cristo va a reinar. Y Cristo reina. Y Dios ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú vas a reinar. Ahora, notemos que los reyes de la tierra se levantan, consultan contra Jehová, contra Dios. Y dice el versículo 2 que contra su ungido es el Mesías, el Cristo. La idea es que le tienen odio a Cristo. La idea es que rechazan a Cristo, el medio por excelencia que Dios ha usado, el medio divino que Dios ha usado para darse a conocer al mundo, Jesucristo. Mientras que los reyes de la tierra rechazan eso, Dios lo viste con honores. Vas a reinar sobre Sión. Yo he publicado un decreto, tú eres, y mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego, hermano, luego, en la respuesta que Dios hace hacia esta intención de los reyes, Dios da una respuesta que revela honores a Cristo. Porque dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mire cómo Dios honra a Jesucristo, el Rey de Reyes. Dios ofrece a Jesucristo las naciones y los confines de la tierra. Mientras que los reyes de la tierra, mientras que los gobernantes, los príncipes, los potentados, mientras todos aquellos que tienen influencia global, mundial, están buscando rechazar a Cristo, rechazar a Dios, romper sus ligaduras, echar de ellos sus cuerdas e infectan a la gente con filosofías para rechazar a Dios. Dios dice, tú reinarás. Pídeme y te voy a dar por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, este es un honor que Dios concede a Cristo. Cristo es rey de todo. Tiene autoridad sobre todo. Mateo capítulo 28, el versículo 19 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No un cachito de tierra, toda la tierra. Como creador tiene autoridad sobre todas las naciones. Como rey tiene autoridad sobre todas las naciones. Como Dios vencedor tiene autoridad sobre todas las naciones. No hay nada ni nadie que pueda limitarle tal autoridad. Pero note qué hermoso versículo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo entiendo, y todos los que estamos aquí entendemos, y usted entiende, hermano, que este versículo Dios se lo dice a Cristo. Pero ¿no será que podamos también nosotros usarlo para nuestro beneficio? ¿No pudiéramos entenderlo como una invitación de Dios para nosotros? Claro, Dios no nos va a dar las naciones, Dios no nos va a dar los confines de la tierra, pero esa sola invitación, pídeme y te daré, es algo extraordinario. Usted puede pedirle a Dios y Dios le da. Y también Dios le otorga a Jesucristo la autoridad de juzgar a las naciones. Dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí está haciendo una comparación entre la autoridad de Cristo y la autoridad de los reyes de la tierra. Mientras que la autoridad de Cristo es como una vara de hierro, le llamaremos nosotros para entenderlo como una barra de esas que
¿verdad? Con las que uno hace los hoyos, una barra de esas grandotas, ¿usted sabe a lo que me refiero? O una varilla, vamos a pensar así. La autoridad de Cristo se compara con una barra de hierro, mientras que la autoridad de los reyes de la tierra, los impíos, se compara a una vasija de alfarero. ¿Puede la vasija de alfarero aguantar un golpe de la vara de hierro? No. Por eso Dios dice, los desmenuzarás, los harás en nada. Y también se refiere a Apocalipsis capítulo número 19 y el versículo número 15, cuando dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En otras palabras, no hay autoridad que pueda resistir la autoridad del Señor Jesucristo. Toda autoridad humana se va a doblegar ante el Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es, amados hermanos. Le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Hermanos, nosotros veremos ese escenario, pero nosotros tenemos que proclamar con nuestra propia vida y con nuestros propios hechos que el Señor Jesucristo sí es Rey de mi vida. Déjenme le hago una pregunta. ¿Reina Jesucristo su vida? Cristo es su Salvador, no hay duda de eso, pero ¿reina su vida? ¿Él gobierna su vida? ¿Tiene Él el control de sus gustos, de sus amistades? ¿Es Cristo su Rey? Esperamos que sí. Y por último, el Salmo 2, versículos 10, 11 y 12, hay una recomendación divina para los reyes de la tierra. Vean lo que dice. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí lo que tenemos, hermanos, es una recomendación de Dios a los reyes de la tierra. El salmista David, bajo inspiración divina, ofrece un consejo a los reyes de la tierra, y este consejo busca que cambien su manera de acercarse a Dios, que cambien su manera de pensar hacia Dios. Y la primera recomendación que el salmista da aquí es que la recomendación a los reyes es ser prudentes para admitir amonestación. La recomendación de Dios para los reyes de la tierra es que sean prudentes. La prudencia en este versículo se manifiesta por admitir amonestación, es decir, por permitir corrección, por recibir bien la corrección, con el fin de que veamos dónde estamos equivocados y modificar. ¿Están los reyes de la tierra equivocados en su pensamiento de romper las ligaduras de Dios y de echar de ellos sus cuerdas? Sí, están equivocados. Pero Dios dice, sed prudentes, reciban esta corrección. Están equivocados. Los jueces de la tierra se han equivocado en su juicio. Reciban amonestación. Y amado hermano, el cristiano prudente hace lo mismo. El cristiano que es verdaderamente prudente no solamente es aquel que es cuidadoso en sus palabras, en lo que mira, en cómo trata, en cómo vive. No solamente es prudente en eso, sino que su prudencia también se manifiesta en la docilidad que debe tener su espíritu para recibir que alguien le corrija si está mal. Si Cristo es nuestro Rey, y así lo creemos que es, pero nuestra vida no manifiesta que Cristo es nuestro Rey, sino que el mundo, la carne, es nuestro Rey y hacemos lo del mundo y vivimos como carnales. Hermanos, seamos prudentes y recibamos amonestación. Lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta dónde estamos mal, qué estamos haciendo mal,
no solamente para ser enfáticos en aquello que estamos haciendo mal y traerá daño a nuestra propia vida, sino para que el Señor en su gracia y su misericordia nos conceda la modificación de nuestra vida para ser mejores. Qué bendición que los reyes de la tierra puedan decir estamos mal al desear romper sus ligaduras de nosotros. Y cualquier rey de la tierra puede venir a Cristo a hacer eso. La otra recomendación divina es servir con temor a Jehová. Versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, dice la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que los gobernadores de la tierra, las autoridades, son servidores de Dios para nuestro bien, en Romanos 13:14. Ahora, el temor de Dios es aquel bien espiritual que regula todo comportamiento, regula toda acción, regula toda decisión. Y los que tenemos temor de Dios no queremos que Dios se sienta lastimado, ni se albergue en su corazón un lamento porque pudimos haber hecho el bien. No queremos que Dios tenga en su corazón un lamento porque habiendo tenido la oportunidad de hacer el bien, hicimos el mal. Y aquí la Biblia dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Los que están en autoridad, los que por gracia inmerecida de Dios estamos en una posición de autoridad, debemos servir a Dios con temor. Con temor. Porque muchas personas se benefician del servicio que profesamos a Dios y que manifestamos a Dios. ¿Qué necesitan los reyes de la tierra, hermanos? Temor de Dios. ¿Qué necesita nuestro señor presidente, por quien oramos constantemente? Temor de Dios. ¿Qué necesita el señor gobernador de nuestro estado, por quien oramos también? Temor de Dios. El señor presidente del municipio, temor de Dios. Los que estamos en autoridad, los jefes de familia, temor de Dios, servir con temor. Eso implica que muchos reyes de la tierra, muchas autoridades sirven sin temor y hacen las cosas sirviendo sin temor, sin freno, sin regulación. Y Dios nos invita a frenarnos y servirle con temor. Y por último, el versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La recomendación del Señor para los reyes de la tierra es honrar al Hijo, al Señor Jesucristo. Y es interesante porque la palabra honrar en este versículo, en el idioma original, se traduce como besar. Así que esta palabra indica la importancia de besar a Jesucristo como esclavo, como un esclavo que está bajo la sumisión de su amo. Aquellos que rechacen a Cristo perecerán por el camino, pero aquellos que estén sometidos a Cristo le besarán la mano, porque han reconocido que ese bendito Señor no es un tirano, sino es un sublime Salvador. Han entendido que ese bendito Señor no quiere limitarnos, sino que quiere darnos auténtica libertad. Que ese bendito Señor no ha querido ponernos reglas intolerables o insoportables para cargar en nuestros hombros, sino que es un Rey que nos brinda completa paz, confianza y alegría. ¿Cómo no besar a Jesucristo? ¿Cómo no honrarle? La imagen es maravillosa de un siervo besando la mano de su Señor. Hay un salmo que dice: así como el siervo mira la mano de su Señor, y así como la sierva mira la mano de su señora, así nuestros ojos miran a ti hasta que tengas de nosotros misericordia. Y es la esperanza, es la manifestación de su misión. Los reyes de la tierra deben reconocer a Jesucristo
y someterse a Él. El Salmo número 2, amados hermanos, trae demasiadas lecciones para nosotros. El tiempo se nos ha ido, pero el Salmo número 2 trae muchas lecciones. Una, ningún cristiano debe desear alejarse de Dios. Por el contrario, todo cristiano debe asociarse a Dios, debe tener la sumisión de Dios, debe amar la sumisión de Dios. Otra, todo cristiano, amado hermano, todo cristiano tiene el privilegio de pedir a Dios. Y si Dios está dispuesto a dar naciones y posesiones en la tierra, qué difícil puede ser para Dios darle a usted su petición. La otra que tenemos que aprender, hermanos, es que todos los cristianos tenemos que ser prudentes para recibir amonestación. Debemos tener temor para servir con honestidad y debemos someternos, sujetarnos y honrar al Hijo por la vida que Dios nos ha dado. El Salmo termina: bienaventurados todos los que en Él, en Jesucristo, confían. Y si usted confía en Jesucristo, mi amado hermano, si usted confía en Cristo con todo su corazón, si es verdad que confía en Cristo, entonces esta bienaventuranza es para usted. El Señor nos ayude a ser fieles, leales, que el Señor nos ayude a estar sumisos, a desear su autoridad. Eso es sin duda una gran bendición que el Señor nos concede y que estoy seguro que nos seguirá concediendo. Gracias, hermanos, por su atención. Continuamos con nuestra transmisión. Les invito a que por favor inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por el Salmo número 2. Te pido que sigas con nosotros, continúes bendiciendo nuestro servicio y que, Señor, los principios de tu palabra permanezcan en nuestros corazones por mucho tiempo. Bendice, Señor, bendice mucho y gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.